Muy buenas tardes. Le damos a usted una vez más la bienvenida y también le damos la bienvenida hoy a nuestro colega, nuestro amigo Pedro Mellado Rodríguez, periodista a quien usted ya identifica bastante bien en el espacio de 10 al cierre y en otros asuntos con los que ha estado colaborando aquí en Sin embargo al aire. Pedro, muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Álvaro Delgado, Alejandro Paz Larrea, siempre es un gusto saludarlos. Ya no coincidíamos mucho en las últimas semanas, pero aquí estamos de nuevo en el mismo escenario y eso es un placer para mí. Pedro, se vienen dos elecciones que son cruciales. Son las dos últimas antes de la presidencial, que será la más grande en la historia de México. La del Estado de México y la de Coahuila siempre han generado pues mucho interés porque sí se miden como la previa a la presidencial. Sobre todo el Estado de México. Y sobre todo el Estado de México. Y luego la de Coahuila se ha puesto en momentos como medio interesante, tal, pero sí efectivamente hay una tensión importante en el Estado de México. Las campañas están básicamente arrancando, son campañas en realidad cortas porque van del 3 de abril al 31 de mayo. O sea, son cortas Menos campañas. de 2 meses. Menos de 2 meses, Pedro. ¿Qué es lo que un ciudadano cualquiera, nosotros que no vivimos ahí, y la gente que vive en estas entidades, tiene que poner atención, Pedro, a estas dos elecciones? Bueno, hay dos cuestiones que son muy importantes que tienen que ver con las características particulares de cada estado. Como ustedes mencionan, casi todo mundo nos hemos concentrado en observar el asunto del Estado de México, pero le hemos perdido la atención al Estado de Coahuila. Decimos, en el Estado de México el PRI nunca ha perdido en toda su historia y en el Estado de Coahuila tampoco, pero hay allí un detalle que alto en el caso de Coahuila, porque si ustedes recuerdan, en el estado de Coahuila, por lo menos los 3 últimos gobernadores, 2 de ellos hermanos, por cierto, son parte de una dinastía que ha ejercido un poder político tremendo en esa entidad. Y si la coalición que encabeza el PRI en este momento en el estado de Coahuila ganara la elección del primer domingo de junio, del 4 de junio, sería como perpetuar durante 4 administraciones estatales un cacicazgo de los hermanos Moreira en esa entidad que se prolongaría, imagínense ustedes, 6 por 4, 24 años. ¿Por qué? Pues porque el candidato que está jugando en este momento en Coahuila también pertenece al mismo grupo político que en su momento, no hay que perderlo de vista, hubo severísimos cuestionamientos a Humberto Moreira Valdés, no solamente por las cuestiones administrativas y financieras, sino también porque a él se le atribuye en su momento que consintió o fue negligente o fue omiso en el combate de unas de las bandas delictivas más peligrosas que ha habido en México, como fue el caso de los Zetas, y también no quedó claro, nunca ha quedado claro cómo su administración pudo haber sido omisa en permitir la matanza que se cometió en el municipio de Allende en el año del 2011, justamente el último año de Moreira, donde los números que se manejan de personas asesinadas son verdaderamente impresionantes. Originalmente se habló de 28 víctimas desde el punto de vista oficial, pero hay medios de comunicación que hablan de 60 a 300 asesinatos. Y luego, por otro lado, recuerden ustedes, la forma impresionante como Humberto Moreira, que tenía un control absoluto del poder legislativo, consiguió que le autorizaran incrementar la deuda de ese pobre estado de una manera desmesurada. Entonces, son dos elecciones muy importantes porque Alejandro, la elección del Estado de México siempre se ha considerado como el laboratorio previo a lo que pudiera ser en algún momento la tendencia de una elección presidencial, pero también hay detalles que se reflejan ahora en el inicio de la campaña en el Estado de México, porque en las elecciones del 2021, que fueron las elecciones anteriores donde se renovaron los municipios en esa entidad que tiene 125 municipios, igual que Jalisco, cuando se renovaron los municipios, Morena tuvo triunfos importantísimos. Los 2 municipios más poblados del Estado de México quedaron en manos de Morena,
y dos municipios muy emblemáticos que estaban en manos de esa organización llamada Antorcha Campesina también cayeron en manos de Morena. Y todo eso fortaleció las expectativas de este partido para la contienda que vamos a ver el próximo 4 de junio. Entonces, hay muchos ángulos de interés en estas dos elecciones, porque finalmente, mira, aunque el PRI lograra conservar la gubernatura de Coahuila, su caída en el Estado de México prácticamente significa que que Alito Moreno tendrá que empezar a diseñar el epitafio que va a poner en la tumba de su partido, porque Morena, si ganara Coahuila, si retuviera Coahuila, y se quedaría con Coahuila y Durango, y prácticamente Durango y Coahuila, con todo respeto para quienes son habitantes de esos estados, en términos político-electorales, no tienen mayor significación en el ámbito de la República. No, hombre, tienes toda la razón. Simplemente, Pedro, si observamos el número de habitantes que tiene cada uno de estos dos estados, el Estado de México y Coahuila, pues es una diferencia abismal. El Estado de Coahuila tiene 2.200.000, casi 2 millones, bueno, 2.247.000. Y el Estado de México. Electores. ¿Y electores el Estado de México? 12.728.000. O sea, es una diferencia brutal. Y además un elemento adicional, Pedro. En el Estado de México se fundó, se reprodujo y hoy está moribundo, pero todavía vive, el grupo Atlacomulco, cuya influencia rebasó el Estado de México. Sí, eso fue muy importante. Fíjate que perdiendo eso prácticamente ahora sí el PRI desaparece del panorama nacional. No solamente es el asunto de la lista nominal de electores que tiene 12.728.000 personas registradas con credencial de elector, sino la población que representa el Estado de México. 16.992.000 personas, que es la entidad más grande de la República. Y es lo único que de valía en términos electorales que le queda al PRI. De cualquier manera, todos sabemos que lo que se va a vivir el próximo 4 de junio en el Estado de México ya de alguna manera se anticipaba en la elección pasada del domingo 4 de junio del 2017. La infografía número 2 que nosotros preparamos, ustedes pueden ver qué cerrado y estrecho fue el margen con el que Alfredo del Mazo Maza derrotó en esa ocasión a Delfina Gómez Álvarez. Alfredo del Mazo tuvo en su momento 34.73% de la votación contra el 31.86% de Delfina. Y ahí hay otro detalle que también es muy significativo. El derrumbe estrepitoso del Partido Acción Nacional en el Estado de México, con apenas el 11.62% de los votos potenciales. Incluso el PRD en ese momento con Juan Manuel Cepeda Hernández sacó más votos que el PAN con el 18.46%. Pero desde ahí ya se observaba un declive muy significativo del Partido Revolucionario Institucional, que después, es algo que poco ha sido observado, después se consolida en la elección del 2021 por factores muy concretos. En la elección del 2021, por ejemplo, los municipios más poblados del Estado de México, como son los casos de Ecatepec, por ejemplo, Ecatepec es un monstruo de población, tiene 1.646.000 habitantes, y Ciudad Nezahualcóyotl es la segunda ciudad más grande del Estado de México con 1.077.000 habitantes, prácticamente le arrebató las poblaciones que en términos de población y de votos potenciales son las que pueden en un momento determinado definir la elección. También tiene, por ejemplo, Tecámac, que tiene 547.000 habitantes, el Valle de Chalco con 391.000 habitantes cayó en manos de Morena, y dos poblaciones que son muy emblemáticas, que hace un momento mencionábamos. Estamos hablando de Chimalhuacán, con 705.000 habitantes, e Ixtapalucan, con 160.000 habitantes, que tiene significado fundamental en lo que era la fortaleza del PRI, porque esas dos poblaciones estaban en dominio
desde 20 años antes en manos de esa organización muy discutida y discutible que se conoce como Antorcha Campesina. Es decir, el declive que estamos viendo en este momento del Partido Revolucionario Institucional ya se había anunciado en los comicios del domingo 4 de junio del 2017 y en el 2021 se reitera, porque lo más que logró, por ejemplo, el PRI en los comicios del 2021 fue que ganó, por ejemplo, la capital, Toluca, que tiene 910,000 habitantes, ganó también Tlalnepantla, que tiene 672,000, y son las dos poblaciones más significativas que ganó el PRI en las elecciones del 2021. Y el PAN, por ejemplo, que había construido un corredor azul electoral en el otro extremo del Estado de México, con Naucalpan, con Atizapán y Cuautitlán Izcalli, retuvo esas poblaciones, pero por ejemplo, el caso de Naucalpan, que es de las más grandes de ese corredor, tiene 834,000 habitantes, Atizapán, que es muy simbólica, tiene 12,984 y Cuautitlán Izcalli tiene 178,000 habitantes. Es decir, vemos en el 2021, por los resultados que se obtuvieron en esos comicios, que el proceso de degradación del PRI y de degradación del PAN y el fortalecimiento del partido Morena en el Estado de México se consolida prácticamente en las elecciones del 2021 como preámbulo de lo que vamos a ver el próximo 4 de junio. Sí, yo nada más haría una precisión. Al mismo tiempo que Morena en la elección del 2021 perdió importantes alcaldías en la Ciudad de México, pues perdió varios de los municipios que has mencionado. Uh-huh. Te faltó Toluca, lo perdió Morena, perdió Naucalpan, perdió Tlalnepantla, perdió Atizapán, perdió Cuautitlán Izcalli, ya como coalición del PRIAN, coalición PRI-PAN-PRD, que ahora repite. Y también recordar que hace 6 años, en la elección de 2017, Morena como partido obtuvo más votos que el PRI, que esa es una señal muy clara en el sentido de que tú señalas de cómo el PRI ha ido erosionándose de tal manera que ahora depende o trata de ganar la gubernatura con el PAN y con el PRD. Hace 6 años los votos del PRI fueron insuficientes para que Alfredo del Mazo ganara, y solamente ganó Alfredo del Mazo con los votos del Partido Verde, que ahora es aliado de Morena, con el Partido Encuentro Social y con el Partido Alianza, el PANAL, el Partido no, Alianza, el del Bester Gordillo. Sí, el de, que era, esos 3 partidos hicieron la diferencia hace 6 años. Y hoy, si observamos las encuestas, Pedro, la cosa para el PRI no es nada halagüeña. Bueno, mira, yo creo que el asunto de las encuestas, pues yo recuerdo que desde noviembre del año pasado hubo quienes se aventuraron a hacer de alguna manera mediciones en el Estado de México y ya parecía como el preámbulo de una derrota largamente anunciada. Pero, por ejemplo, una de las más recientes que incluso hemos comentado en Sin embargo, que es la encuesta que realizó la empresa Encol el 28 de marzo pasado, en lo que ellos estratifican como la preferencia efectiva en la encuesta que realizaron, le dan el 59% a Delfina Gómez con la coalición Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, y a la candidata del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral, apenas 41%. Pero no es la única encuesta que mide un resultado de esa naturaleza, porque también está el caso, por ejemplo, de la encuesta que en su momento publicó el periódico El Financiero, que también fue muy clara en la tendencia en favor de Delfina. Pero un detalle que en algún momento comentaba Alejandro Páez Varela, ¿qué es lo que determina en gran medida este desgaste del Partido Revolucionario Institucional? Cuando Encol presenta su encuesta del 28 de marzo, segmenta de la siguiente manera: ¿por cuál partido nunca votaría usted para gobernador en el Estado de México?
Y es sorprendente porque 51 de cada 100 personas, 51 de cada 100 dicen que no votarían por el PRI. Y solo 17 de cada 100 rechazan al partido Morena, 11% rechaza al PAN y el 6% rechaza al PRD. Pero ya sabemos que prácticamente en este asunto, si el PRD se presentara solo, por ejemplo, en el Estado de México, no tendría mayor significación, como sucedió con el caso de Movimiento Ciudadano, que prefirió perder por default y se retiró antes de recibir una paliza, porque ustedes recordarán que Cepeda, como precandidato de MC, empieza a marcar en las encuestas alrededor de 15 puntos, pero en un término muy corto de 3-4 meses bajó a la mitad y iba en franco declive hacia un 2 o 3% cuando mucho en esas elecciones. Entonces, no hay ninguna duda que el desgaste hasta el momento del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México es muy claro, y que va a ser muy difícil que se pueda revertir esa tendencia. Ustedes que tienen muchísima experiencia en cuestiones electorales saben que lo más complicado en una campaña es cómo empiezas y con qué tendencia empiezas. Si empiezas con una tendencia a la alza, es muy probable que puedas mejorar el rumbo de tu campaña. Pero si desde el primer momento empiezas con un porcentaje bajo y no alcanzas a subir, como le está sucediendo, por ejemplo, a Alejandro del Moral, pues va a ser muy difícil que puedas aspirar el triunfo. Las diferencias que, por ejemplo, le da a ENCO la Delfina Gómez, o la que en su momento el Financiero le da a Delfina Gómez, estamos hablando de 18% de diferencia en una contienda que a estas alturas le faltarán cuando mucho unos 56, 57 días de campaña. No es un asunto fácil para el PRI remontar una ventaja tan significativa, por lo menos hasta este momento. En el caso de Coahuila, es muy interesante la evolución del voto allá en Coahuila, porque hubo, no sé si hubiera sido cierto esa disputa, sí, yo creo que hay algún momento que se rompen esos vínculos, una disputa entre PAN y PRI, histórica, desde los años 90, pues al menos desde los 90 incluso llegan a ganar la capital, el PAN llega a ganar la capital, Saltillo, y varias veces le pone un susto al PRI. Hace 6 años, Alejandro. No, claro. Guillermo Anaya, que hoy es el coordinador de la campaña del candidato del PRI, o del priista, que es el candidato de la coalición, estuvo poquito así de ganarle. Fíjate, en la elección del 93 empieza a cerrarse. Hay otros momentos, pero para no irme hasta atrás. Bueno, esa la gana el PRI holgado, con Rogelio Montemayor. Era Salinas. Salinas es. Estaba en su apogeo. Así 1993. Es. En el 93. En el 96 se cierra. Ahora verás. Con Enrique Martínez y Martínez. Es correcto. El PAN logra el 36, casi 37, y el PRI 44. O sea, se cierra fuerte. Ese es en 96. Y luego en el 99, ahora verás, porque en esa se vuelve... No, la anterior no era... Si era Enrique Martínez y Martínez, no, Álvaro, 96, ahora verás, era... Ahorita checamos, pero 99 sí es Enrique Martínez y Martínez. Enrique Martínez. Si me acordaba yo. Y luego está Juan Antonio García Villa. ¿Te acuerdas del PAN? ¿Cómo no? Del panista. Logra el PAN 31.6, 33.72 contra 59. Enrique Martínez y Martínez vuelve a aplicar una aplanadora. Y luego en el 2002 ya es... en 2002 se vuelve a cerrar 30, el PAN 49 para como había estado la anterior. 2005, fíjate nada más, Moreira gana con el 55 Humberto. Y Cermeño es la previa a la elección de Calderón. Sí. Y Cermeño se queda con 36.
36%. A ver, me voy a la de 2008. En 2008, fíjate cómo queda, fíjense cómo queda. En 2008, el PAN se desploma en 2008. 59 el PRI. Son los años trágicos de Calderón. Calderón no gana absolutamente nada nunca y empieza a llevar al PRI hacia todo lo que viene. La intermedia del año siguiente, 2009, también es muy trágica, pero 2008, el PAN cierra con 18% contra un 59% del PRI. Me brinco hasta la elección del 2009. En 2009... De Rubén Moreira, ¿no? Es correcto. En 2009, al PAN se lo carga ya el carajo. Es Calderón. 24%, Álvaro. Claro. Que es cuando el PAN pierde 59. Es un fiasco la elección intermedia de Calderón, 2009. Luego viene la elección de Rubén Moreira. Rubén Moreira vuelve a poner una zapatiza. Bárbara. Gana todavía con mejores números que su hermano. A pesar de toda la crisis que había, quizá ahí lo que le funciona a Rubén es la separación que se da con Humberto. Porque ahí están en pleito abierto. 60 contra 36 del PAN. 60 el PRI contra 36. Y luego vendría la de 2017. Fíjate, 2017, ahora les doy los números. El PAN... Están en la infografía 4. A ver, vámonos a 2017, infografía 4, y ahí le entrego a Pedro la voz para que se siga con esta evolución. Mira, Pedro, esta es... Adelante. Ahí vemos un fenómeno muy curioso. Los dos Moreiratos sí tuvieron sus efectos. Ahí se cierra. Se cierra, Pedro. 38-36. Sí. Y mira, hay datos que son muy ilustrativos. No solamente se cierra la votación entre Riquelme y Guillermo Anaya Llamas. Si te mueves a la columna de los diputados locales, también vamos a observar que mientras el PRI ganó 7 diputaciones de mayoría relativa, solamente alcanzó 3 de representación proporcional, una cantidad muy parecida a la que logró el PAN en esa elección, con 6 diputados de mayoría relativa y 3 de representación proporcional. En el caso de Coahuila se dan situaciones muy curiosas porque de repente surgen partidos locales como este Partido Unidad Democrática de Coahuila, que logra 3 diputaciones de mayoría relativa de las 16 que estuvieron en juego en el 2017. Es un fenómeno curioso. Ustedes recordarán que también Moreira, cuando deja la gubernatura, trata de contender para diputado con una organización de un partido de los jóvenes o algo así denominado. Claro que no tuvo mucha fortuna. Pero aquí, por ejemplo, en la gráfica en esta tabla infografía del 4 de junio del 2017, vemos que de cualquier forma el efecto de los malos gobiernos y la mala fama de los Moreira se reflejó en esta elección, porque además Miguel Riquelme Solís era el delfín de los hermanos Moreira. Una cosa que precisaría yo al respecto de Unidad Democrática de Coahuila, Pedro, es que ¿sí? Ese partido es un partido regional que dirige Lenin Pérez, pues hoy está en alianza con el Partido Verde. Y Unidad Democrática de Coahuila, en esta alianza, postula a Lenin Pérez como candidato a gobernador. Un fenómeno novedoso desde el 2018, porque el Partido Verde había sido aliado en todas las elecciones, a excepción de San Luis Potosí. Y el otro dato adicional es cómo el Partido del Trabajo postula al ex subsecretario de Seguridad
Pública, Ricardo Mejía Verdeja. Pero esos 3, 4, quizás 5 puntitos de Lenin Pérez allá en Coahuila pueden ser una cantidad definitoria. Y diría por último, Ciudad Acuña, que es un municipio próximo a la frontera con Estados Unidos, digamos, es el bastión de Unidad Democrática de Coahuila. Y pudieron haber sido puntos preciosos para el candidato de Morena, encabezando esta coalición, igual preciosos si también el Partido del Trabajo no hubiera postulado a Ricardo Mejía Verdeja. Entonces, sí, también es una diferencia muy clara con lo que está pasando en el Estado de México, donde son 2 polos. Acá son 4 candidatos a gobernador. Fíjate, Álvaro, que a mí el asunto del estado de Coahuila me parece que todavía está en un esquema muy nebuloso. Mira, por ejemplo, todos sabemos que si Morena gana el Estado de México, Morena prácticamente se queda sin rival para la contienda presidencial de 2024, porque llega ya con 23 estados de la República en la bolsa y probablemente con los 2 estados más importantes en votación y en población, como sería el caso del Estado de México. Y la Ciudad de México, aun cuando perdiera la mitad de las alcaldías antes delegaciones, aún así tiene las alcaldías más pobladas y puede retener la jefatura de gobierno o la gubernatura de la Ciudad de México. Yo creo que en el trayecto de aquí a la votación del 4 de junio, no es descabellado suponer que Morena y el Partido Verde rectifiquen y se den cuenta de que si siguen en esa aventura en Coahuila, haciéndole, digamos, un daño a la votación de Armando Guadiana, pudieran quedarse en el futuro sin el abrigo de Morena y de esa coalición, que para ellos es prácticamente de vida o muerte. O sea, partidos como el del Trabajo, partidos como el Verde, si no llegan al 24 abrigados por Morena, van a desaparecer, porque no van a alcanzar la votación mínima que se requiere para que conserven el registro. Entonces, en el caso de Coahuila, si ustedes ven, por ejemplo, las gráficas, las infografías que preparamos 8 y 9, son muy contrastantes. Por ejemplo, la infografía 8 es una encuesta que publicó el pasado domingo 2 de abril el Grupo Reforma, en donde la diferencia en favor de Manolo Jiménez es bastante significativa, de 51 puntos contra 33 puntos de Guadiana. Por allí aparece el PT con un 11% y el Partido Verde con un 5%. 5 y 11, 16 más 33, ya estamos hablando por lo menos de 49 puntos. 49 puntos que pondrían, aún analizando esta gráfica de Grupo Reforma, pondrían a Armando Guadiana en una posición competitiva muy fuerte, prácticamente de un empate técnico, como el que presentó el periódico El Financiero en la infografía número 9, el miércoles 29 de marzo del 2023. Si ustedes observan, aquí prácticamente el periódico El Financiero está presentando un empate estadístico entre Mariano Jiménez de la coalición PAN-PRI-PRD con 44% y Armando Guadiana con 42%. Pero aquí hay un dato muy significativo, que en tanto que en la encuesta anterior de Grupo Reforma, Ricardo Mejía Verdejo tiene 11% de preferencias, en la encuesta que ofrece el periódico El Financiero solamente tiene 7%, es decir, prácticamente es 4 o 5 puntos de los que Reforma le acredita a Ricardo Mejía Verdejo. Entonces, yo en esa elección no daría nada por concluido, como en el béisbol, hasta que se cante el último out, porque creo que en algún momento, por razones incluso políticas de sobrevivencia, no me extrañaría que de manera formal o de facto el Partido del Trabajo y el Partido Verde terminen apoyando a Guadiana. O sea, hay posibilidades, más posibilidades de que Morena logre una alianza de última hora a que se saque un as bajo la manga en el PRI, porque su alianza ya está consolidada. O sea, esa ya no se mueve. Oye, trágico. A ver, les doy unos datos porque nos ayudan a entender al PAN. ¿Qué está
canijo lo que está pasando con el PAN en Coahuila. En 2020 obtiene 9.9% en 2020 las estatales. O sea, 9.9%. Morena, 19%. El PRI, 49%. Ese es en 2020. Para 2021, el PAN se queda en 12%. O sea, prácticamente ya se queda como colero, partido colero. Morena, 31%. Se le acerca mucho más al PRI y 40% Morena. O sea, el PAN perdió su posición en Coahuila. O sea, prácticamente, pues sí, como está jugando ahora, básicamente a lo que diga el PRI. Mira, yo creo que Álvaro ha estado muy cerca del PAN y le ha dado mucho seguimiento a ese partido en particular, y creo que hay un fenómeno que hemos podido observar prácticamente en el momento en el que el PAN llega al poder. Para el PAN el poder ha sido tóxico, por una razón, porque el PAN tenía, por ejemplo, cuadros muy bien formados desde el punto de vista ideológico, lo que llamábamos nosotros los doctrinarios del PAN, que eran personas que verdaderamente militaban en ese partido porque creían en la filosofía de ese partido, incluso sostenían económicamente ese partido. Pero cuando el PAN empieza a ganar gobiernos importantes, yo podría referenciar el caso, por ejemplo, de Jalisco. Cuando el PAN gana Jalisco con Alberto Cárdenas y luego sigue con Ramírez Acuña y con Emilio González Márquez, pasó un fenómeno que creo que se reproduce en la mayoría del país. No tenía cuadros suficientemente formados para todas las responsabilidades que como gobierno adquirió, y eso provocó un desgaste terrible en el Partido Acción Nacional, que prácticamente desencantó a la mayor parte de la población. Lo mismo que estás relatando, Alejandro Paz Varela, de lo que sucede con el PAN en Coahuila, en Jalisco es verdaderamente sorprendente el desgaste que ha tenido ese partido. Verdaderamente se cayó, se derrumbó. Con la diferencia, Pedro, que en Coahuila no ha sido gobierno estatal, y en Jalisco tuvo el gobierno de Alberto Cárdenas, de Francisco Ramírez Acuña, de Emilio González Márquez. Es decir, si hay una diferencia. Y entonces, ¿qué desencantó el PAN a los ciudadanos en los estados y en el país? Pues la incompetencia, la corrupción, la voracidad con el uso de recursos públicos para su propio beneficio, y también el desdecirse de lo que ofreció. Bueno, si uno examina los gobiernos del Fox y de Calderón, que se supone que eran democráticos después de tantas décadas de gobiernos priistas, actuaron con una vileza peor que en muchos sexenios priistas. Digo, el caso del desafuero es clarísimo, el fraude del 2006 es otro. Entonces, sí, ese PAN, y que se supone que eran los doctrinarios, alguien como Felipe Calderón, bueno, resultó todavía peor que Fox en ese sentido. Parte también de las explicaciones. Bueno, el compadre de Felipe Calderón estuvo a punto de ganar hace 6 años la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya Llamas, y hoy está recogiendo las migajas que le arroja el PRI. Pues el panorama en el Estado de México parece muy adverso y cuesta arriba para el Partido Revolucionario Institucional. En Coahuila pareciera que la coalición de PRI, PAN, PRD va en caballo de Hacienda, pero yo no descartaría que hubiese apretiones y ajustes de última hora que fortalecieran la campaña de Armando Guadiana. Lo que sí es verdad es que este desgaste que estamos observando, tremendo en el caso del PRI y muy significativo en el caso del PAN, los podría colocar después de las elecciones del 2023 en una situación sumamente delicada. Porque aunque hasta este momento el PAN tiene 5 gubernaturas y no va a exponer ninguna en el 2023, la presencia que tiene en términos de población y de potenciales electores cada día es más pobre.
El caso del PRI, en el momento en que pierde el Estado de México, prácticamente desaparece. Y un detalle, tú has insistido mucho y tienes razón, de que hay estados donde Movimiento Ciudadano y el PAN son prácticamente lo mismo. Y lo vemos con los candidatos que ha reclutado en diferentes estados donde se ha llevado panistas a sus filas. Bueno, pero también hay una cuestión muy concreta. Esa migración que se da en algunos estados del PAN hacia MC podría en algún momento significar que los naranjas panistas o los panistas naranjas se convirtieran en la segunda fuerza política del país en una acción de canibalismo para comerse los despojos de lo que quede del PAN después de los comicios del 2024. ¿Sí? Porque toda la tendencia es clarísima a que si Morena consolida su triunfo en el Estado de México, va a haber una migración terrible del PAN hacia MC, que es lo que parece la mejor opción para ellos, y lo que ya estamos viendo, una migración también muy intensa y muy clara de priistas hacia Morena. Así, tal cual. Pedro Mellado, pues qué gusto poder platicar contigo en este día. Pues gracias por estar aquí en Los Periodistas. Y con mucha información estadística de encuestas, con muchas cosas que a veces no se subrayan, pero qué bueno que en lo que nos has expuesto el día de hoy, revises estadísticas, cifras, tendencias, encuestas, siempre vistas con una visión crítica, particularmente las encuestas. Entonces, muchísimas gracias, Pedro, por este repaso aleccionador sobre estas dos elecciones estatales. Nada más un pequeño dato sobre una persona que yo sé que Álvaro Delgado estima mucho, porque se ha hablado mucho de ese tema, pero no se ha documentado adecuadamente. Las gubernaturas que Alito ha perdido desde que es presidente del PRI cuando llegó en agosto del 2019, 11 gubernaturas hasta el momento y prácticamente todas las perdió con Morena. De esas 11 gubernaturas que perdió Alito, que ha perdido Alito, 11 son con Morena y una con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y podría perder 2 más con Morena, para un total de 13. Por lo menos cierra 2023 con 12 gubernaturas perdidas. Documentadísimo. No, bueno. Por eso es mi candidato a la presidencia, Sí, cierto. Alejandro Moreno Cárdenas, Sí. Alito. Siempre ha ¡Ánimo! sido su candidato, eso Ya lo hay que sabíamos. decirlo. Abrazos, Pedro. Gracias. Muchas gracias. Volvemos.